Hola, buenas tardes a todos y a todas. En nombre del presidente del Club Lanús, Nicolás Ruz, todos los miembros de comisión directiva, quiero darle la bienvenida a todos a este conversatorio sobre soberanía nacional, la cuestión Malvinas. Agradecer a Juan Natalicio por la charla y por estar acá en este conversatorio. Como miembro, obviamente, del Observatorio sobre Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Cabe destacar que, bueno, para nuestra institución el tema soberanía es un tema importante y trascendental, ya que la soberanía es el poder tomar decisiones sobre nuestro suelo y sobre los suelos. Y esas decisiones obviamente pasan por estar y por poder tomarlas los pueblos mismos, ¿no? Y que si lo trasladamos también un poco a los clubes de fútbol, son los socios los que tomarían esas decisiones sobre los clubes y cómo continuar con la vida institucional de los mismos. Y si lo llevamos al tema de la gesta de Malvinas, que es una gesta trascendental para todo el pueblo argentino y para la soberanía nacional, ya que es como reconciliarnos y estar presentes siempre con todos los excombatientes y reconocer a los excombatientes y a todos los chicos y las familias que quedaron en nuestras islas, para nosotros es algo muy importante. Creemos también que el tema de la soberanía nacional debe ser una cuestión nacional y central en todos los ámbitos, porque desconocer la soberanía es desconocer nuestro suelo. Y el tema Malvinas significa algo muy importante para todo el pueblo argentino, y también significaría, ¿no?, terminar con todo este colonialismo que todavía en pequeñas medidas está en el mundo, y que todo ese colonialismo que quedó obsoleto y que sigue perdurando vuelva a sus orígenes, ¿no?, a sus soberanías naturales o a sus países de origen. Así que nada, darle la bienvenida a todos, muchas gracias por estar, y nada, y saber que desde el Club Lanús y desde nuestra institución estamos a disposición de todas estas charlas y de todos estos conversatorios que consideramos importantes para todo el pueblo y principalmente para los socios del Club Lanús. Así que nada más, darle la bienvenida a todos y continuar con esta charla. Gracias, Ale. Bueno, hasta aquí la palabra de nuestro vicepresidente segundo de la institución, Alejandro Reyán. Ahora vamos a dar comienzo y vamos a darle la palabra a Maximiliano Velázquez. Bueno, ya todos los conocemos, se presenta solo. Una de nuestras máximas glorias a nivel futbolístico de la institución, máxima presencia en el primer equipo de fútbol profesional masculino. Actualmente ocupa el cargo de subcoordinador de fútbol juvenil, pero sobre todo, y me parece que también trae a colación este tipo de encuentro, no es casualidad que Maxi esté aquí con nosotros y con nosotras en esta oportunidad. Decimos esto porque además de todo lo que mencionamos anteriormente, estamos hablando frente a una persona comprometida justamente con las causas sociales, y en este caso una causa tan importante para la soberanía de nuestro país. Así que Maxi, gracias por estar, buenas tardes y te damos la palabra. Buenas tardes, Fede, ahí decime si se me escucha bien. Impecable, perfecto. Buenas tardes para todos y para todas, la verdad que es un placer estar en este conversatorio, y gracias por la invitación a Soledad y a todo el grupo de dirigentes que quisieron contar conmigo, y por la invitación. Y simplemente dejar un par de palabras, Federico, en el cual me parece es un conversatorio más que interesante. El tema de la soberanía no es un tema más, por más que algunos lo tomen como si lo fuera, es una lucha que los políticos desde su lado la tendrían que presentar día a día, seguir una línea en el cual muchas veces
no se piensa, a mi humilde entender, no se piensa principalmente en el pueblo, sino en algunos intereses extranjeros, y eso realmente ya estamos en el 2021 y me parece que se tendría que cortar. Y el tema Malvinas es un conversatorio, es una charla muy linda, por eso estoy muy contento de estar, de participar, de profundizar un poco sobre el tema. Y nada, yo pienso que hay que seguir luchando, hay que seguir trasladando la lucha a nuestros hijos, a nuestros nietos, la lucha de Malvinas por el simple hecho de la memoria de todos los chicos que han quedado en las islas en esa absurda guerra que a ciertos personajes se le ocurrió ir. Me parece que por la simple memoria de todos los que pelearon por nuestra bandera no hay que claudicar en la lucha y hay que seguir insistiendo año tras año, en cada, en cada encuentro de los países se van sumando firmas y yo pienso que tarde o temprano la soberanía va a ser nuestra y por eso es el motivo que no hay que abandonar la lucha. Es un placer estar acá, lo repito. Gracias de nuevo por la invitación, gracias a los dirigentes, gracias a Juan y a los socios que están participando. Y no quiero dejar de felicitar al club por todo lo que hace a nivel social. Me parece que yo estoy en un puesto ahora en el club en el cual es muchísimo lo que se hace para ayudar no solamente a los chicos que pertenecen al club, sino en todo aspecto lo que hace el club es maravilloso y esto es un punto más para nuestra cultura y quería felicitarlo, no quería dejar pasar de largo. Así que muchas gracias y ahora vamos a disfrutar con Juan. Abrazo grande para todos y todas. Gracias, Maxi, por tus palabras, por estar. Y ahora sí vamos a darle la bienvenida y la presentación a Juan Natalicio. Habíamos dicho que es periodista, permítanme en favor de él decir un chivo, que él es conductor del programa de radio Malvinas Causa Central, que se emite todos los sábados de 12 a 14 por Megafon UNLA, la radio justamente oficial de la Universidad Nacional de Lanús. Así que dicho esto, Juan, te agradecemos desde la Subcomisión de Derechos Humanos del Club Atlético Lanús por estar y te damos la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. La verdad que primero felicitar y agradecer por la actividad que están encabezando, que están realizando. También informar que cuando publicaba ahí en las redes sociales esta actividad, varios colegas, periodistas me refiero, que se dedican específicamente al deporte, me escribían felicitando al Club Lanús por lo que estaba haciendo y cómo lo querían replicar eso en los clubes, ¿no? de sus barrios. Entonces, así que también quiero destacar esto porque la verdad que esta iniciativa es muy importante. Las compañeras cuando planteaban para hacer la actividad, decían, de hablar de Malvinas, los recursos naturales, qué es Malvinas, también hacer mención de la historia, ¿no? Y es muy importante. Quiero destacar que, como lo han mencionado antes, la Universidad Nacional de Lanús se destaca también por esto, es la primera universidad en crear un observatorio Malvinas en el 2009. Su primer director fue Julio Cardoso, que falleció hace unos años, lamentablemente. Desde el observatorio se viene trabajando constantemente desde el 2009, hay un compromiso fuerte, pero la rectora ya en 2009 podríamos decir que lo institucionalizó con el Observatorio Malvinas, pero lo venía desarrollando hacía un montón de años, la cuestión Malvinas, de su nacimiento en la universidad. Somos un equipo en el Observatorio Malvinas, que hoy lo coordina el observatorio el combatiente de Malvinas, César Trejo. Son también parte del equipo el geógrafo Ernesto Dufour y Sofía Basalo, Ana Parafioriti, con quien trabajamos en Malvinas Causa Central, ella como productora. Somos un equipo y un poco de lo que voy a estar hablando hoy, planteando, es lo que se trabaja constantemente en el observatorio, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer como un pantallazo general de algunas cuestiones muy importantes referidos ya sea a la historia y también a lo profundo de los recursos naturales de lo que estamos hablando cuando hablamos de esta cuestión Malvinas. Decía muy bien Maxi que está faltando una política
nacional, de la parte de la dirigencia política, sobre una cuestión clara referida a la cuestión Malvinas. No se es malvinero diciendo que uno es malvinero, ¿no? Yo soy malvinero. Bueno, no, está bien. Pero también hay que hacer cosas para ser malvinero. Bueno, entonces vamos a hacer así un pantallazo muy general, muy amplio. Son varios aspectos que voy a tocar. Son como cuatro áreas que voy a abarcar, insisto, son muy así por arriba. De cada una de las cosas que voy a estar hablando, insisto, en el Observatorio Malvinas lo trabajamos en profundidad, ya sea desde artículos o otro material para estar ya sea consultando o que ustedes lo puedan ver. Bien, bueno, como decía el compañero, el sábado de 12 a 14 horas, ahí con Ana Parafioriti en la producción, estamos en Malvinas Causa Central. En realidad estoy estirándola porque no me está cambiando. Bien. Ahí está, quería cambiar de pantalla. Lo que voy a hablar un poco de la historia, cómo llegamos a Malvinas. En el Observatorio Malvinas trabajamos un museo virtual, ¿sí? Ponen Museo Virtual UNLA y le da el link, pero bueno, se entra por lo que es la página del Centro Ugarte. Antes estábamos unificados. Entonces, voy a ser muy general con esto de la historia, ¿sí? Muy general, insisto. Si nos vamos a 1820 es cuando se iza la bandera nacional en las Islas Malvinas, ¿sí? Desde 1765 que España ya designaba gobernador en las Islas Malvinas, 32 gobernadores hasta la Revolución de Mayo, pero yo voy a tomar arbitrariamente esta fecha, 1820, cuando Argentina iza la bandera nacional. Dos datos, por ejemplo, San Martín pidió que los presos que estaban en las Islas Malvinas sean incorporados al ejército de los Andes. La cuestión Malvinas o Malvinas siempre va a estar en la política argentina, ¿sí? Me voy a ir también arbitrariamente a 1829, cuando se crea la comandancia política y militar de las Malvinas. Allí se designa a Luis Bernet como el gobernador de las Islas Malvinas. Bernet va a trabajar una fuerte política. Tanto Bernet en 1820, cuando allí David Jewett iza la bandera nacional y dan el comunicado a los que estaban allí de la soberanía de las Provincias Unidas en ese entonces, no hay reclamo de otros países por esta legítima ocupación efectiva, digamos, ¿no? Desde el gobierno nacional de las Islas Malvinas. Bernet venía ejerciendo, digamos, insisto, la soberanía, tomando distintas medidas, protegiendo los recursos naturales, y en ese sentido, a los buques que pescaban ilegalmente, va a capturar a dos, uno se va a escapar, que eran de bandera estadounidense. Y los va a traer a Buenos Aires para ser juzgados porque estaban pescando ilegalmente. Un buque de Estados Unidos se entera de esto, militar que estaba como navegando por aquí, por el Río de la Plata, iba a ir hacia las Malvinas y va a atacar a la guarnición de las Provincias Unidas. Pocos años después se va a producir lo que es la invasión inglesa, en 1833. ¿Sí? Llegan los ingleses y desalojan a la gobernación argentina, a los que estaban allí ejerciendo nuestra soberanía. Se queda un poblado de patriotas en nuestras islas, y en ese mismo año, unos pocos meses después, va a haber lo que es una sublevación, conocida como la sublevación del Gaucho Rivero, que van a asesinar a quien había quedado como autoridad británica, va a izar el pabellón nacional. Bueno, al poco tiempo vienen otras naves británicas, los vuelven a capturar y se los llevan a Londres, donde es importante destacar que allí van a ser juzgados, pero un juez dice, esto no se hizo en territorio británico, y lo dejan libre. Cuenta la leyenda de que después el Gaucho Rivero va a dar la vida en lo que es una nueva invasión británica en 1845, en lo que es conocido como la Batalla de Vuelta Obligada. Insisto, estoy siendo muy rápido y general de lo que es la historia. Me voy a una fecha importante, que es la Resolución 2065, ¿sí? En 1965. Allí las Naciones Unidas dice que a través de esta resolución que se aplica el principio de la ruptura de la integridad territorial a favor de la Argentina y reconoce oficialmente la existencia de un conflicto de soberanía. Va a llamar a los dos gobiernos a sentarse a dialogar por esta cuestión, y también va a quitar, a separar lo que es la autodeterminación de los habitantes. ¿Sí? Para las Naciones Unidas, los que están viviendo allí fueron implantados, fueron parte de esa ilegítima ocupación que hacen los británicos.
Me voy a ir a 1968. ¿Por qué? Porque ese año los británicos iban a entregar las Islas Malvinas a la República Argentina. Ahí se firma, o por lo menos no es que le iban a entregar, pero sí se empieza a trabajar lo que es un memorándum de entendimiento para transferir la soberanía de las Islas Malvinas, a raíz de lo que había pasado en las Naciones Unidas. ¿Y qué va a pasar con esto? Porque se empieza a trabajar, dice, bueno, ahí le leo un textual, el objetivo común es solucionar definitivamente y en forma amistosa la disputa sobre soberanía, teniendo debidamente los intereses de la población de las islas. El gobierno del Reino Unido, como parte de esa solución final, reconocerá la soberanía de la República Argentina. ¿Sí? Esto era supuestamente secreto. Ahora, ¿qué pasa? Hay sectores económicos, militares, que tienen mucho interés sobre el Atlántico Sur al día de hoy. Y cuando se enteran por diplomáticos de esto, van a crear lo que es el grupo de presión conocido como el Falkland Island Committee, grupo de presión. ¿Sí? Ese grupo de presión está compuesto por, y al día de hoy, militares, grupos económicos, es decir, empresarios, como para que se entienda, militares, medios de comunicación, por supuesto, como todo grupo de presión, va a ejercer un lobby, un escándalo allí en Londres, y lo que va a provocar es que Londres le diga a Buenos Aires, miren, acá se armó un alto bardo, tenemos que frenar por un momento esta negociación, veremos más adelante, ¿sí? Lo dejamos congelado. Argentina sigue avanzando para intentar acuerdos con los británicos, y es importante el de 1971, cuando se firma un acuerdo sobre comunicación, conocido como Declaración Conjunta de Buenos Aires, porque a partir de ese acuerdo, todos los habitantes de las Islas Malvinas podían, por ejemplo, venir al continente sin el pasaporte, y todo argentino o argentina podía ir a las Malvinas sin pasaporte. Para esto se necesitaba lo que se llamaba una carta blanca que daba Cancillería. Y además, a partir de ese momento, se conecta Malvinas con el continente. Si empiezan a haber vuelos hacia el continente, empieza a haber también navegación hacia el continente, es decir, empieza a mejorar la condición de vida de los habitantes de las islas. ¿Sí? Los distintos vuelos que se empiezan a producir, esto es en Malvinas en esa época. La Fuerza Aérea Argentina va a hacer lo que es la pista en las Islas Malvinas. El día que se inaugura, flamea las dos banderas en las Islas Malvinas. Se instala Línea Aérea del Estado, la ADE. Se instala YPF en las Islas Malvinas. Y todo esto, al grupo de presión, a ese Falkland Island Committee, lo empezó a ver con mucha preocupación. Durante esos años, este grupo empieza a decir dos cosas importantes. Una, que alrededor de Malvinas hay una gran riqueza de hidrocarburos. Y para esto empieza a realizar distintos estudios, distintos informes. Y el más importante es el que va a ser en 1976, con el que es conocido como Informe Shackleton, ¿sí? La misión Shackleton, que la anuncia en 1975, va a llegar para fines del 75, principio de 1976. Argentina va a tratar de detener al buque que hacía esta misión, no va a llegar a detenerlo, se va a separar, a sacar, o a retirar sería la palabra, a retirar al embajador argentino en Londres, es decir, que vuelva sin romper relaciones, pero se arma un escándalo diplomático. En ese momento era el gobierno de María Estela Martínez de Perón, ¿sí? Todavía gobierno de democracia. Entonces, hasta ese momento, los británicos, a partir, de este momento, con la misión Shackleton, ya acá dicen, bueno, alrededor de Malvinas está lleno de recursos naturales, lleno de hidrocarburos. Además, hay una pesca muy interesante para poder realizar. El informe Shackleton es muy completo con esto. Y de esta manera, con este informe, el grupo de presión ya empieza a ejercer otra presión hacia el gobierno del Reino Unido. Y acá ya me voy a ir a 1982 y estoy por cerrar el capítulo de historia que podríamos decir. El 20 de marzo desembarcan unos obreros argentinos en las Georgias del Sur, unas islas muy cerca de Malvinas. A raíz del desembarco de estos obreros, Constantino Davidoff vive en Avellaneda, ¿sí? Para desarmar todas las factorías balleneras que estaban en desuso
Davidoff había comprado todo el material, había avanzado todo, había viajado a Londres, lo pagó, hizo el contrato bajo autorización de un escribano, lo hizo todo legal. La embajada británica acá en Buenos Aires sabía de esto, ¿sí? Se sabía todo, pero el grupo de presión va a ejercer rápidamente un escándalo y a partir de ahí surge una fuerte disputa diplomática entre ambos países por el desembarco de esto. A raíz del desembarco de Davidoff es que el 26 de marzo el tercer gobierno de la dictadura, ¿sí? El tercer gobierno de la Junta, se reúne y da la orden de recuperar las Islas Malvinas. Recordemos, pongámoslo en situación, fin de 1981 asumió la tercera junta militar de la dictadura, ¿sí? Golpe de Estado en 1976. Todos y todas, no hace falta aclarar lo que pasó en esos años aquí, creo que estamos entre compañeros, compañeras, y entendemos lo trágico que pasó a partir de ese momento. Pero en diciembre del 81 hay un hay un golpe dentro del golpe de Estado y asume esta junta militar. Galtieri, por el ejército, el brigadier general Lamidoso por la Fuerza Aérea y el almirante Jorge Isaac Canalla por la Marina, la Armada Argentina. Para esta nueva junta militar, la cuestión Malvinas era fundamental y da la orden de empezar a trabajar un plan para recuperar las Islas Malvinas. Este plan lo iban a llevar a cabo siempre y cuando fracasaran las acciones diplomáticas que supuestamente iban a encabezar, ¿sí? Pero el escándalo de Davidoff apuró todo. No voy a hablar sobre eso, pero sí quiero hacer un pantallazo sobre lo que pasó. Y hay algo que sí quiero destacar, que es importante, porque es también como entendemos o podemos ver hoy Malvinas. Los otros factores que operaron para que se provoque el 2 de abril, se llegue al 2 de abril. ¿Y cuáles son esos factores que también, acá no le estoy quitando responsabilidad a la dictadura, ¿sí? No, para nada, la dictadura tiene su responsabilidad, pero también hubo otros factores que llevaron al 2 de abril, que no se hablan. ¿Y cuáles son esos factores que operaron? ¿Sí? Que todos tienen responsabilidad. Vámonos, en 1981, el jefe del ejército de Estados Unidos viene hacia la Argentina, se reúne con Viola y se reúne con Galtieri, ¿sí? ¿Qué le va a decir el jefe del ejército de Estados Unidos, el señor Meyer, general Meyer, a Galtieri? Le va a decir que Viola empezaba a ser un problema para Estados Unidos, porque lo veían pro-soviético, ¿sí? ¿Y por qué lo veían pro-soviético? Era porque le seguía vendiendo cereales a la Unión Soviética. Una cosa bastante ridícula. Pero que también empieza a filtrarle este general de Estados Unidos. Le empieza a decir la importancia de las Islas Malvinas a nivel militar a Galtieri. Galtieri ese año, siendo jefe del ejército, viaja a Estados Unidos a una reunión de distintos jefes de ejércitos de toda América, del continente, y a Galtieri lo recibe el vicepresidente de Estados Unidos, George Bush. Insisto con esta línea, habían sectores militares de Estados Unidos que empezaban a ver una cierta preocupación en el Atlántico Sur en el aspecto militar. Otro dato que tenemos, ¿sí? Que es las visitas del hombre de la CIA, el general Bernard Walters. ¿Qué cuenta el expresidente Frondizi? Frondizi dice él que Bernard Walters lo visitó y que le había dicho justamente que Estados Unidos iba a realizar que Argentina recupere las Islas Malvinas, avance militarmente, pero que después Estados Unidos apoyaría a Gran Bretaña para la recuperación de Malvinas. Y que eso era con la idea de que no haya más discusión sobre la cuestión de soberanía de las Islas Malvinas. ¿Y por qué le pregunta Frondizi? Dice, bueno, nosotros necesitamos una gran base militar en el Atlántico Sur. Necesitamos una gran base militar. Y no la podemos hacer con ustedes porque ustedes no son un país confiable. ¿Esto lo dice solo el expresidente Frondizi? No, también hay fuentes británicas, digamos, que cuentan lo mismo que estoy diciendo, ¿sí? El interés de sectores militares de Estados Unidos para instalar una gran base militar.
¿Y por qué querían una gran base militar en el Atlántico Sur? Porque esa flecha que ven ahí, más oscura, más gruesa, es la flecha principal del petróleo. ¿Y qué veían algunos servicios militares de Estados Unidos? Que la Unión Soviética, durante la década del 70, había avanzado fuertemente en la cuestión naval, que podía cortar esa ruta marítima a raíz de que se había instalado en ciertos países del continente africano. Entonces habían puesto sus ojos en las Islas Malvinas para hacer una gran base militar. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver eso con lo que vamos a ver de recursos naturales? Bueno, recuerden de esto que estamos hablando en 1981-82. Ahora, no solo lo vieron Frondizi, fuentes británicas, fuentes, digamos, hay también otras fuentes argentinas que hacen análisis sobre los distintos factores que provocaron la guerra del Atlántico Sur en 1982, sino que Juan Pablo Pardo Retortillo, a quien hemos entrevistado en Malvinas Causa Central, es capitán de corbeta de la Armada Española. En su tesis doctoral, fíjense el subtítulo que hizo. Él trabajó la cuestión de la logística en la guerra, ¿no? Tomando el caso de Malvinas. Pero miren el subtítulo: Análisis histórico-logístico de un conflicto de la Guerra Fría, dice Juan Pablo Retortillo. ¿Y qué cuenta Retortillo? Bueno, esto de la importancia del Atlántico Sur para el nivel del control marítimo, pero además también habla, y no lo vamos a desarrollar, pero sí dejar planteado que en ese momento había una fuerte guerra hasta espacial, satelital, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y el Atlántico Sur, sobre todo, voy a leer la parte, transforma la península antártica, más precisamente la Tierra de San Martín, en centro de defensa espacial cuyo dominio es decisivo para la victoria, ¿sí? Habían sectores militares de Estados Unidos que esto también lo ponían sobre la mesa. Pero había otro factor que también necesitaba una guerra en 1982, que era el Falkland Island Committee. ¿Y por qué el grupo de presión? Porque el gobierno de Margaret Thatcher de 1979 llevaba un fuerte plan de ajuste, iba a desmantelar a la Royal Navy, la iba a desmantelar toda, y tenía una política de descolonización, de entregar distintos territorios de ultramar británico. ¿Porque Margaret Thatcher era revolucionaria? No, porque lo veía como un gasto más, y Malvinas también lo veían así. ¿Sí? Esto lo paso rápido. Y en 1981 manda el gobierno de Margaret Thatcher a alguien para negociar aquí, al subsecretario Nicholas Ridley, estoy siendo también rápido con esto, para decir, viajó a Buenos Aires, viajó a Malvinas, y él vino con un planteo para, bueno, vamos a solucionar esto y a ver cómo empezamos a hacer la entrega de las islas del Atlántico Sur a la República Argentina. Cuando vuelve Ridley de este viaje por Buenos Aires y Malvinas, cuando vuelve a Londres, el grupo de presión lo atacó por todos lados, que le dio una paliza política que terminó destruyendo el proyecto, ¿no? Tapándolo. Pero lo seguían manteniendo ahí el gobierno de Margaret Thatcher, bueno, esta posibilidad. Y además recuerden esto, de desmantelar a la Royal Navy, iba a dejar al Atlántico Sur sin ningún buque. Entonces, si van a dejar sin ningún buque el Atlántico Sur, ¿a quién también, a qué otro jugador, factor, le interesaba una guerra en 1982? A la Royal Navy, que es la marina militar del Reino Unido. Y el ejemplo de que la Royal Navy también pensó, planificó lo que fue la guerra de Malvinas, todos tienen su responsabilidad. Acá no es que estoy diciendo que la dictadura argentina no tuvo ninguna responsabilidad, no, lo que estoy diciendo es que hay varios factores para desencadenar lo que fue el conflicto del Atlántico Sur. Cuenta el almirante Woodward en su libro, además de atacar a Margaret Thatcher o hacer mención de la errado que estaba la política de desmantelamiento de la Royal, dice que el 29 de marzo estaba haciendo ejercicios ahí en Gibraltar y ordena volver a los submarinos, y en uno de los submarinos da la orden de cargar los torpedos y estar preparado. También cuenta este almirante que se reúne con Sir John Fieldhouse, que era su jefe, y le dice que empieza a preparar una fuerza para ir al Atlántico Sur. Cuenta el almirante Woodward, que va a ser el jefe de la flota británica en el conflicto, que ese mismo 29 de marzo se reunió con su Estado Mayor y dijo que se debían preparar los buques para ir al sur, para ir a la guerra. ¿Sí? Lo empezó a hacer el 29 de marzo, pero no tenía orden del gobierno. ¿Qué cuenta? Esto ya no lo cuenta el almirante Woodward, pero sí está en su libro. ¿Qué cuenta Margaret Thatcher?
Margaret Thatcher cuenta que el 31 de marzo, 2 días antes de que se recuperen Malvinas por parte de la Argentina, se va a reunir el gabinete de guerra porque sabían de que una flota naval argentina navegaba a Malvinas. ¿Y qué cuenta? Esto lo cuenta Margaret Thatcher, ¿eh? Dice que cuando estaba entrando a la reunión no habían sido convocados los hombres de la Armada, el primer Lord del Almirantazgo, Sir Henry Lynch, y Fieldhouse, que 2 días antes estaba en Gibraltar, y les dice que pasa esa reunión. Cuando pasan esa reunión están hablando de lo que pasaba en el Atlántico Sur, y Margaret Thatcher, contado por ella, le dice: primer Lord del Almirantazgo, si esta invasión se produce, ¿qué podemos hacer? Jamás olvidaré la absoluta serenidad y confianza en su respuesta. Puede preparar una fuerza de tareas conjunta con destructores, fragatas, buques de desembarcos y naves de apoyo. Estará liderada por los portaaviones Armes Invencibles. Puede estar lista en 48 horas. Y le pregunta a Thatcher: ¿y qué necesita usted para esto? Usted lo ordene, my lady. Es decir, el primer Lord del Almirantazgo le estaba diciendo a la primera ministra británica que en 48 horas podían movilizar a la mayor flota británica después de la Segunda Guerra Mundial. Todos esos buques que mencionó este señor iban a ser, o ya habían sido vendidos, o estaban siendo vendidos o desmantelados. Ahora los estaban llevando a una guerra. Y algunos de esos buques que fueron hundidos estaban vendidos a otros países. Entonces, cuando hablamos de Malvinas, voy a dejar de compartir un segundo, acá dejo la parte de historia, me voy a meter con los recursos naturales. Cuando hablamos de Malvinas y de la historia, hablamos de un montón de cuestiones. No es solamente lo que pasó en el conflicto del Atlántico Sur, el acto de la dictadura para perpetuarse en el poder o para limpiar su imagen. No quiero decir que después, cuando empezó el conflicto, Galtieri haya soñado con eso, cosa que era imposible que pase. La Plaza de Mayo del 10 de abril cantaba en contra de Galtieri cuando él hablaba de su gobierno, y era nada más aplaudido cuando hablaba a favor de su gobierno. Es decir, el pueblo en esas movilizaciones separaba la causa de lo que fue el conflicto. Pero ¿por qué? Cuando las compañeras me decían, bueno, también mencionemos, cuando hablamos de recursos naturales, mencionemos la cuestión de historia. Y cuando lo empecé a armar, lo de estas filminas para pasar hoy, y veía lo de Estados Unidos, digo, ¿cuánto viene lo de Estados Unidos y lo de la Royal Navy en ese momento, y lo del grupo de presión a hoy? Es cuán vigente está todo eso. Y es lo que quiero seguir a continuación, ¿sí? Eso fue como una parte muy rápida de la cuestión de historia, insisto. Tenemos artículos, un montón de cosas publicados sobre esto, se lo podemos compartir, entrevistas, de todo, documentales, todo esto hemos realizado desde el Observatorio Malvinas. ¿De qué hablamos cuando hablamos Malvinas? ¿Sí? Esto es muy importante, porque generalmente uno piensa en Malvinas y piensa en las islas nada más. Bueno, pero Malvinas es mucho más amplio. Este es el mapa, por lo menos cuando yo iba al colegio me enseñaban con este mapa, ¿sí? Este mapa está mal. Este mapa no es el verdadero mapa de la República Argentina. Desde el 2010, el mapa oficial de la República Argentina es el mapa bicontinental. Entonces, este es el mapa. Pero desde el año pasado, el mapa oficial no solo es el mapa bicontinental, sino que es el que incluye también a la plataforma continental, que ya vamos a hablar de eso. Entonces, ya mirando este mapa y dejando de ver el primer mapa, que es el mapa continental, vemos que somos un país marítimo. Somos un país marítimo. Eso hay que metérselo en la cabeza. Y que el centro de la República Argentina está usurpado. Entonces ya dejamos de hablar de Malvinas y esos 16.000 kilómetros cuadrados de las islas. No. Estamos hablando de un territorio más amplio de Malvinas. Y el centro de la República Argentina. Por eso, usar el mapa correcto es fundamental y es clave. ¿Qué tenemos en el centro de la República Argentina? Bueno, tenemos al usurpador, ¿sí? ¿Qué hizo el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte? En 1982, mapa de la izquierda, era nada más lo que tenían a través de, digamos, lo que ellos ejercían, por decirlo de una manera, ejercían soberanía, no sé si es la palabra correcta, pero es lo que ellos entendían como, bueno, Malvinas era eso. Con el conflicto van a hacer las 3 millas alrededor de Malvinas y va a decir, bueno, zona de protección militar.
pero además después del conflicto empiezan a utilizar también esa zona como zona de pesca del Atlántico Sur. Es decir, con el conflicto se empiezan a expandir, ya no solo en las islas. Y también lo empiezan a hacer, ¿por qué? A raíz de los informes que había realizado el informe de Shackleton, ¿sí? Con los estudios que tenían. ¿Qué va a pasar en 1986? Van a decir no solo ya esa parte que era la zona de protección militar y de pesca, sino también que van a incluir la plataforma continental. ¿Qué van a hacer en 1989? Van a cortar ahí un pedacito, como ven, lo que sería abajo y un poco a la izquierda, de lo que era el círculo, ¿no? Ahora el círculo no está perfecto. Lo cortan los británicos. ¿Por qué lo cortan? La prensa argentina salió y los políticos argentinos en ese momento, y era muy importante lo que decía Maxi, porque esto también para entenderlo, ¿no? Salió a decir, bueno, Argentina recuperó 4.000 kilómetros cuadrados, fantástico, maravilloso. No, eso era completamente falso, era mentira. Argentina no recuperó nada. Hicieron ese corte porque el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, desde Malvinas, nos empezó a tratar como país ribereño. Y lo empezó a hacer para lo que son los acuerdos internacionales. ¿Qué le va a seguir a ese corte que le hicieron? Anuncian el levantamiento de la zona de protección militar en Malvinas. ¿Qué hizo también el gobierno? Salió a festejar. Y dice, esto es gracias a lo que es conocido como Acuerdo de Madrid. Abro un paréntesis, la rendición de Malvinas son estos acuerdos, ¿sí? Cierro el paréntesis. ¿Y qué decía el gobierno? Bueno, mire, ya nos sacaron la zona de protección militar, ya estamos en buenas relaciones, hay buena onda con los británicos. Bueno, no, también eso era falso, porque en realidad se acordó ese cuadrado que ven ahí. Todo buque, o más de, si supongamos que 3 buques de la Armada Argentina navegan hacia el sur, supongamos hacia Tierra del Fuego, le tienen que avisar a las Islas Malvinas, con 25 días de anticipación. Ahora, si los ingleses vienen casi frente a nuestras costas, deberían avisarnos solamente con 48 horas de anticipación. Es decir, no se quitó la zona de protección militar. En realidad ahora los ingleses nos impusieron que nosotros tenemos que avisar cuando nuestros buques navegan hacia el Atlántico Sur, hacia, por ejemplo, Tierra del Fuego o hacia la Antártida. Y lo último, para entender lo de los mapas. Después los británicos van a hacer alrededor del círculo lo que ven ahí, lo que llamó César Augusto Lerena, un gran maestro, un referente para nosotros de esta cuestión, de la cuestión de pesca, que es la zona de Gallinero. ¿Por qué? Porque fue un acuerdo en conjunto de una zona de protección. ¿De protección de qué? En realidad lo que dice Lerena es, en realidad estamos protegiendo ahí los recursos naturales para que después perdón, los ingleses pesquen en el Atlántico Sur. Por eso le llaman la zona de el gallinero, para que se críe el pez, por decirlo de una manera, y después pase donde ellos están pescando ilegalmente. ¿Qué da todo ese resultado que vengo haciendo en los mapas? Esto que ven. Para los ingleses, esto es el Atlántico Sur, es de ellos. ¿Sí? Para ellos, esto le pertenece en el Atlántico Sur. Pero no solo lo dicen, sino que además están haciendo uso de los recursos naturales. Y como ven, la Antártida tiene como marquitas, ¿no? Así está encruzado las flechas en verdes. ¿Y por qué? Porque en realidad los ingleses dicen de ahí que la proyección antártica. Esto es el Museo de las Islas Malvinas, en Malvinas me refiero. Cuando uno entra, esto me lo dio el gran compañero y amigo Rubén Cela Martínez, combatiente de Malvinas, integrante del centro acá de Lanús. Este es el video de ellos cuando estaban allí. Yo cuando veo esto, le hice la captura de pantalla porque miren lo que dicen los ingleses. Próximo paso, la Antártida. Ahora, ¿qué Antártida es esa? La Antártida Argentina, ¿sí? ¿Y qué también están haciendo los ingleses? Están circulando esta estampita, esta postal, con ese nombre, ¿sí? Yo no sé inglés, pero bueno, ahí con la reina Elizabeth, ¿no? Y celebrando el territorio antártico. British Antarctic Territory, ¿no? Nuestra Antártida, ¿eh? El país que tiene la bandera con más años interrumpido, flameando, en ese sector que dicen los ingleses que de ellos, es la celeste y blanca. Entonces,
cuando nosotros decimos que nuestro mapa es el mapa de la izquierda, que es el correcto, tenemos que también entender que tenemos esta disputa territorial con los británicos. Pero que los ingleses no solo dicen que eso le pertenece, sino que además están ejerciendo o saqueando los recursos naturales del pueblo argentino. ¿Y cuáles son esos recursos naturales que están saqueando? La pesca, fundamental. La pesca es el principal ingreso que tiene el usurpador en el Atlántico Sur, en Malvinas. Esta foto es una foto de un avión de la Armada, que hace unos cuantos años ya, debe tener 4 años por lo menos esta foto, ¿sí? Navegando lo que sería la milla 201 del mar argentino. Todo país tiene soberanía sobre el mar hasta la milla 200, ¿sí? Del mar. A partir de la milla 201 sería, supuestamente, aguas internacionales, que es cierto, pero después voy a hacer un comentario sobre eso. Todos esos puntitos que ven ahí son barcos, buques que están pescando en la supuesta milla 201, saqueando los recursos naturales de todos y todas, ¿sí? Los que estamos aquí y del pueblo argentino. Se están ahí robando. Esta es una foto más actual de hace unos pocos tiempos, es del buque Ara Espora, que hizo el patrullaje en el Atlántico Sur, que realiza, y subieron esta foto. Lo que ven ahí son los buques en la supuesta milla 201 pescando. Insisto, supuesta, y ya voy a hacer también mención de esto. Tenemos en el Atlántico Sur 4 áreas fundamentales de pesca. Por supuesto, la nuestra es de las más importantes. Lo que ven acá es un mapa satelital, también esta foto ya debe tener como 8 años, pero no pierde vigencia, continúa, o habría que, inclusive quizás hay más luces también ahora. Lo que se ven en lo que sería el mar son todos estos buques que están pescando, ¿sí? Ahora, si miran la Patagonia Argentina, está apagada la Patagonia y el mar está iluminado. Acá tenemos la supuesta pesca en la milla 201 y también tenemos la pesca ilegítima con el permiso británico. Y esto hay que decirlo y hay que entenderlo. Los ingleses no pescan, los ingleses venden licencia para pescar. Y ese es uno de los principales ingresos que tienen para la ocupación en las Islas Malvinas. Entonces también hay que decirle a los países como España, que es el principal comprador, mirá, o estás con nosotros o estás con los británicos. Porque según España reconoce el reclamo de Argentina. Pero bueno, en la práctica va y le compra la licencia a los británicos. ¿Qué dice el maestro César Augusto Lerena? Al calamar loligo, los británicos en Malvinas lo llaman Falkland Calamari. Se ve que de ciencia no saben, ahora de economía sí. Entre 1982 y 2020 se llevaron 16.788 millones de dólares por su captura ilegal y 225 millones por las licencias que venden. Y después Lerena también da el ejemplo del PBI con La Quiaca y Malvinas, ¿sí? Que es abismal. Y todo eso es a través de la pesca que hacen los británicos. Pesca ilegal. No es que pueden pescar, no deberían poder pescar. Si las Naciones Unidas reconoce que hay una disputa territorial. Otro tema importante, hidrocarburos. Decíamos de la plataforma continental. Lo que Argentina, no solo Argentina, sino lo que Naciones Unidas dijo, señores, a todo el mundo, Argentina tiene esta plataforma y le corresponde, ¿sí? Con una investigación que se llevó años a la Argentina, haciendo estudios científicos sobre la plataforma continental. Presentó kilos y kilos de documentación en las Naciones Unidas diciendo que esta plataforma le corresponde. La Naciones Unidas dijo, sí, es cierto, le pertenece a la República Argentina. Pero ¿qué pasa? Los ingleses en Malvinas también están avanzando con lo que es la extracción de hidrocarburos, es decir, lo que está en la plataforma, sacarlo, robárselo y llevárselo. La principal empresa que opera es Rock Hooper. Rock Hooper está a punto, es cuestión de números económicos, que cuando le dé ya va a empezar directamente con la extracción, es decir, a llevarse los hidrocarburos, petróleo, gas, lo que haya allí abajo. Dos datos importantes. En la página de Rock Hooper dice que el trabajo que ellos siguen realizando es todo el que previamente realizó Shell. Esto lo dicen en la página,
¿Qué Shell era la que realizó antes estudios? La Shell que vemos todos y todas en nuestro barrio, ¿sí? En la Argentina. Shell hizo investigación Atlántico Sur para no sufrir sanciones en el continente. Le vendió esto a esta empresa Rockhopper. No va a ser la única empresa que le va a dejar sus investigaciones y ya vamos a ver cuál es. Es muy simple ahora, no es que es muy simple, perdón. No es tan difícil como antes la extracción de los hidrocarburos, esto lo dice la misma página de Rockhopper, vienen con un buque, tiran manguera y se llevan todo. ¿Qué pasó en el 2018? Se abrió un concurso de hidrocarburos en la costa afuera argentina, ¿sí? Las cuencas que entraban en licitación son la cuenca argentina, casi enfrente de Buenos Aires, la cuenca austral marina y la cuenca Malvina Occidental, que, como ven, están allí en Tierra del Fuego, Santa Cruz, muy próxima a Malvinas. ¿Qué pasó con esta licitación que hizo el gobierno de Argentina? Bueno, obtuvieron, me pasé una, las obtuvieron, ganaron distintas licitaciones británicos. Y me voy a concentrar en la que está en el Atlántico Sur y en Malvinas. ¿Y por qué? Porque Tuloy, a ver, donde la ven ahí, que está cerca de Malvinas, está a 100, 150 kilómetros de Malvinas. Está muy próxima a Malvinas. Y esa plataforma donde Tuloy va a estar haciendo las investigaciones, con permiso argentino, es el mismo suelo donde está Rockhopper. Y donde está ahora Rockhopper también estuvo antes Tuloy. Y Rockhopper ahora está ahí investigando, continuando con lo que Tuloy hizo antes. Pero también está en la empresa Equinor de Noruega. Ahora, esta empresa, Equinor, del Estado de Noruega, Noruega es uno de los países que se abstuvo en 1965 en votar la resolución 2065. Es decir, está a favor de los británicos. Ahora, no solo eso, porque eso quizás es un dato bueno. No solo eso. El Observatorio ETEC denunció en el 2019 que la ex asesora de los Kelper es directora de la empresa ganadora de 7 áreas, Equinor, es decir, de esta empresa noruega. ¿Sí? Anna Drinkwater trabajó para el gobierno de las Islas Malvinas y ahora trabaja para Equinor. Pero no solo trabajó para el gobierno de las Islas Malvinas, también trabajó para Tuloil y también trabajó para la British Petroleum. Es decir, tiene muchos vínculos con los británicos. Y acá está el proyecto que presentó en el 2013 al gobierno ilegítimo de las Islas Malvinas para la extracción de hidrocarburos. ¿Sí? Bueno, es una de las directoras de Equinor. Entonces, tenemos, y voy a marcarlo, tenemos que esta empresa británica que operó en esta zona, esta empresa, cuando operó en esta zona, se lo vendió a Rockhopper. ¿Sí? Pero ahora todo este suelo está unido. Entonces, todo lo que haga Tuloy Oil, que ya operó ilegalmente en el Atlántico Sur, le sirve a estas zonas para operar. ¿Y qué puede decir Tuloy Oil? Puede decir a otras petroleras, inviertan aquí, digamos, avancemos, que tengo el permiso de la República Argentina. Pero no solo Tuloy, sino también Equinor. Es decir, los británicos están operando en los hidrocarburos. Lo que el informe Shackleton dijo que estaba repleto de hidrocarburos en el Atlántico Sur y que los grupos económicos siempre estuvieron interesados, de la década del 70 vienen operando y diciendo las riquezas que hay en los hidrocarburos, hoy están a un paso de empezar a robarnos esos hidrocarburos. Pero además también en un lugar con permiso de la República Argentina. Pero no solo Tuloy. Este año, YPF y Equinor suban a Shell para explotar en un área también petrolera. ¿Sí? Ahí vemos Shell, británica, que también operó ilegalmente Atlántico Sur, y Equinor firmando un acuerdo este año con YPF para operar en otra área de Atlántico Sur. A ver, esto para que se entienda, es información valiosísima. Estamos dando a los tipos que nos están usurpando, robando información que no se recupera con un cambio así, bueno, no, me equivoqué acá, basta. No, todo lo que se lleven de información es vital, es clave para el saqueo en el Atlántico Sur. Y hay que tomar conciencia sobre eso. Islas Malvinas es un lugar estratégico, es clave y es fundamental las Islas Malvinas. Son estratégicas. Para que se den una idea, en agosto del 2020, ahí tenían la fecha, el USS Trípoli, un buque de asalto anfibio enorme de Estados Unidos,
vino por aquí para cruzar al Pacífico, se vino hasta el Estrecho de Magallanes. Esto es uno de los buques de la Armada Argentina que lo siguió un par de horas, porque Argentina está muy deteriorada con la cuestión de la Armada, la cuestión militar. Pero es un lugar fundamental a nivel estratégico para Estados Unidos al día de hoy. Hace poco, un británico chicaneándonos en Twitter nos respondió a una publicación del Observatorio Malvinas con esta foto. ¿Sí? Diciendo, no, ustedes, cualquier cosa, el Atlántico Sur, miren, la bandera inglesa nos puso. Ahora, tiene mucha realidad esto. Esto no es solo una imagen. ¿Por qué? Esto son las bases que tiene la Unión Europa, digamos, la Unión Europea, alrededor de Sudamérica o América Latina y alrededor del continente africano. ¿Y qué hizo en el 2009 en un informe que armaron la Unión Europea? Dijeron, bueno, ¿dónde tenemos proyección militar de nuestras bases? Y miren, la de Malvinas, ¿hacia dónde apunta? Apunta a la Antártida, al cruce del océano, apunta al continente y también al cruce del Índico. ¿Sí? Malvinas es un lugar estratégico. En Malvinas está la mayor base militar de la OTAN en el Atlántico Sur y después tienen distintas bases logísticas en todas esas islas. Pero la mayor base está en Malvinas, donde tienen, voy a empezar a pasar rápido, el aeropuerto enorme, debe ser el aeropuerto más grande que hay en todo el territorio, casi Atlántico Sur, digo Patagonia, este debe ser el más grande. La base militar que tienen, los patrulleros oceánicos. Este es el que tiene de hace muy pocos meses, del 2020, y el almirante Lord Alan West, yo no sé hablar inglés, que nos dijo que nos callemos y otras cosas más, porque Argentina reclamó ante el envío de este buque tan moderno hacia el Atlántico Sur. ¿Qué está haciendo este patrullero? Y esto lo vemos en la Royal Navy, bueno, está patrullando el Atlántico Sur, es decir, diciéndole al mundo, nosotros controlamos esto. Tiene aviones que no tiene ningún país de Sudamérica, ¿sí? Aviones Eurofighter que son de la última generación. Tienen radares para saber qué pasa no solo alrededor de Malvinas, sino que saben lo que pasa más o menos hasta Ecuador, ¿sí? Y tienen un control del Atlántico Sur enorme. Eso es un radar. Tienen submarinos nucleares, tienen lanzadores de misiles, Rapier, que no sabemos la cantidad, que están permanentemente haciendo ejercicios. Inclusive en abril de este año, esto es un Twitter de un Kelper, ¿sí? Publicando que estaban haciendo pruebas de los misiles. Otra publicación más de un avión súper moderno que no tiene casi nadie en Sudamérica, ahí en Malvinas, ¿sí? ¿Y qué dice además la Royal Navy en el Atlántico Sur que está haciendo? Y esta es la página oficial en la parte del Atlántico Sur. Me voy apurando así no lo hago tan largo. Dice, el despliegue de qué están haciendo en el Atlántico Sur también brinda oportunidades para trabajar con otras marinas, fortaleciendo lazos internacionales y demostrando el compromiso de la Marina Real con la región. ¿Sí? El segundo párrafo era de la parte blanca. Y el tercero, que es el que remarque, dice, eso significa que nuestro trabajo es salvaguardar no solo las islas y sus residentes, sino también el acceso de Gran Bretaña a los recursos naturales locales, como el gas y el petróleo. Le pregunto a ustedes, estando Tullow Oil operando a 100 kilómetros de Malvinas, ¿la Royal Navy le dará protección? ¿Le dará apoyo logístico? Yo creo que sí. Pero bueno, es mi intuición nada más. ¿Qué dijo la Embajada Británica hace unos pocos meses? Esto ahí en su Facebook. Aumentar la inversión en defensa, reafirmar el compromiso con NATO, tomar un rol activo de la resolución del conflicto internacional y promover el desarme militar global. Primero son unos caraduras. ¿Sí? Primero, los británicos son unos caraduras. Dicen aumentar la inversión en la defensa, después dicen promover el desarme militar global. No, bueno, del desarme militar para otros y el aumento para ellos, que son un país imperialista ellos. ¿Sí? Dice, impulsando la inversión en nuestra seguridad colectiva como el principal financiador europeo de la OTAN. Eso es lo que están usurpando nuestro territorio, lo que están ocupando el 30% de la República Argentina, promoviendo la libre circulación de comercio, capital y conocimiento para el crecimiento económico. ¿Es la única base que tiene la OTAN en el Atlántico Sur? Bueno, veíamos lo de las islas, ¿no? Pero no, también están en el continente.
Y esto lo trabajamos en el Atlas Histórico de América Latina y el Caribe, en la Universidad Nacional de Lanús, y ahí están todas las bases que tiene Estados Unidos y la OTAN en el continente, en especial Estados Unidos es esto. Por supuesto Malvinas, el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, después viene y van haciendo una columna vertebral por puntos clave de los recursos naturales, ¿sí? Malvinas es la más importante, en Malvinas está todo. Esto es importante en cuestiones de defensa. Hay algunas bases que son pequeñas de logística, por ejemplo, necesitan un despliegue rápido, ya lo tienen armado, o están haciendo servicios de inteligencia, etc. ¿Sí? ¿A quién tenemos además del el Reino Unido? Al Comando Sur de Estados Unidos, a Estados Unidos, que el Comando Sur, la Cuarta Flota y lo que tiene desplegado, dice que tiene toda esta área operativa, como custodiando permanentemente. ¿Qué hizo el Comando Sur y la Cuarta Flota? Hace pocos meses envió un buque costero de los más modernos al Atlántico Sur. Estuvo aquí, estuvo en Uruguay y estuvo cerca de nuestro mar, ¿sí? Navegando, ¿por qué? Diciendo lo que para ellos entienden que es pesca ilegal, que es la China, es la milla 201. Desde Malvinas, esto también les preocupa lo de China, y esto es muy importante, hay que tenerlo en cuenta, porque ¿qué buscan estos países imperiales, Estados Unidos y el Reino Unido? Bueno, tener un enemigo para tener excusas para el aumento militar. ¿Y qué pasó después de que Estados Unidos mandó ese buque costero? Mandó un submarino también al Atlántico Sur, y estuvo en Malvinas este submarino nuclear. Estuvo en Malvinas. Recuerden, le hacía mención de sectores de militares de Estados Unidos con el interés que tenían sobre el Atlántico Sur. En 1982 sigue vigente al día de hoy, porque para tener el control de, la proyección mundial a nivel potencia, es fundamental el control marítimo, es fundamental. Así lo entienden ellos, ¿eh? El jefe del Comando Sur de Estados Unidos estuvo hace poquitos meses aquí en Argentina. En el 2019 también estuvo en Argentina. ¿Y qué dice este almirante? Dice que la mayor amenaza para la región es China. ¿Sí? Recuerden, tengan presente China. Viene a ser como el enemigo. La Casa Blanca asume la ofensiva, dice Infobae este año, de Jinping en Argentina a través de las vacunas, el swap y $18.000. Y su 18.500 millones de dólares, perdón, y su intención de controlar la hidrovía, decía. Entonces, acá ven una preocupación también por la pesca ilegal y la hidrovía. Y esto me da pie, y ya voy finalizando, me da pie para hablar de justamente qué es la hidrovía. Primero, saquemos esa palabra. Estamos hablando de la soberanía en el río Paraná, ¿sí? Es el río que atraviesa uno de los lugares más ricos del mundo. Lo que decía uno de los entrevistados este año en Malvinas Causa Central, Luciano Orellano, lo que se está transformando en la alfombra verde por toda la soja que están plantando, ¿sí? ¿Y qué pasa en esto que es a nivel extranjero, está llamado hidrovía, y hoy controla una empresa belga? ¿Qué hace esa empresa belga? Hace lo que es hacer la profundidad de la ruta marítima para que los buques puedan navegar, y el balizamiento, ¿sí? Es decir, controlar. Cobra peaje, estamos hablando de mucha plata también, ¿sí? Esto lo hace una empresa extranjera. Pero ¿qué tiene también esta lógica? Y es muy importante, que en realidad ahí lo que están operando sobre el río de la Plata a nivel del río Paraná, y llevándose por este mal llamado hidrovía, y nos están saqueando, son este puñado de empresas. Es un puñado de empresas, y las voy a leer porque son muy pocas. Archer Daniel Midland de Estados Unidos, Bunge Estados Unidos, Cargill Estados Unidos, Louis Dreyfus, Francia, la empresa estatal china COFCO, Glencore, que es inglesa y que está asociada con Vicentín, muchos que defendieron a Vicentín estaban defendiendo una empresa inglesa, AGD, que es de Urquía, de Argentina, Molinos de Río de la Plata, también Pérez Compán, y Asociación de Cooperativas Argentinas. Son un puñado de empresas operando. Ahora, tengan en cuenta esto, así está hoy el río Paraná. Son los países que hoy se están llevando alimento y controlan por dónde sale, controlan los puertos, porque Argentina es el único país del mundo donde los puertos son privados por medida de Martínez de Oz. ¿Sí? Entonces, estas empresas hacen
todo el proceso del campo, luego lo levantan, tienen los propios trenes, los llevan hasta sus puertos que son de ellos, y el Estado argentino a través de un papelito, una declaración jurada, le dicen cuánto se llevaron. Los buques son de ellos, y también el control del río Paraná es de ellos a través de la empresa belga. Me decía Luciano Orellano, autor de un librazo, La Argentina sangra por el río Paraná, que lo entrevistamos, la entrevista la encuentran, 2 minutos y finalizo. Si él dice, bueno, el comercio exterior en Argentina está en manos extranjeras. El 80% está en manos de la OTAN y no pueden unir esto a Malvinas. En la política argentina siempre se trata de esconder bajo la alfombra a los ingleses. Y acá retomo lo que resaltaba Maxi al principio, ¿no? A veces la falta de proyección sobre estas temáticas tan importantes. Ahora, viendo que la Royal Navy dice que da protección, viendo que la Royal Navy dice, la embajada británica dice que van a proteger el libre comercio, ¿están también dando protección a lo que es la salida en la cuenca del río Paraná? Yo creo que sí. Un tema más, para dejarlo también como mención, que es muy importante, es la minería. Todo lo que es minerales sale también por el río Paraná. Y esto lo decía la gran compañera que lamentablemente falleció hace poco tiempo, una de las grandes pensadoras de nuestro país, Alcira Argumedo. Contrabando, geólogos de la Universidad de Tucumán analizaron barro de exportación de minera la alumbrera, declaran 3 metales, pero de contrabando hay 22 más, son tierras raras, más valiosas que el oro. Y ahí da de cuánto se está robando una minera. Una minera. ¿Y por qué declara? Porque como Argentina no controla los puertos, entregó la soberanía de los puertos, no dicen cuánto se lleva. La decisión que se tomen con la hidrovía y los puertos privatizados van a significar la buena suerte frente de todos. Es la oportunidad para cerrar el ciclo diabólico de saqueo iniciado con la dictadura y promovido por Cavallo y el poder ecofinanciero. Bueno, esto también para dejarlo nada más presente, el secretario de Minería el año pasado propuso a empresas británicas a que vengan a seguir invirtiendo y seguirse llevando estos minerales tan ricos que tiene Argentina, ¿no? Bueno, no puede seguir pasando esto. Entonces, Estados Unidos quiere el control de la red troncal fluvial de la Argentina y de Sudamérica. La OTAN quiere el control de la red troncal fluvial. China quiere el control de la red troncal fluvial. Nos preguntamos por qué un sector del gobierno argentino no quiere el control de la red troncal fluvial. No le interesa, no le importa. Argentina está atrapada. Son últimas 3 láminas, no se preocupen, ¿eh? Vengo diciendo que son 2 minutos, pero ya estamos. Argentina está atrapada. Y esto es algo que también Luciano lo plantea muy bien, y también Ernesto Dufour en el Observatorio Malvinas, César Trejo, bueno, es algo que venimos trabajando hace muchos años. Hoy, para salir del Río de la Plata, Argentina no puede salir a su propio mar. Tiene que salir vía Montevideo. El Irizar, cuando va a hacer la campaña antártica, tiene que agarrar el canal de Punta Indio, que es este, ¿sí? Va hasta Montevideo y de ahí sale al Atlántico Sur. Esto es el proyecto Canal Magdalena, cosa que se está debatiendo hoy y seguramente se va a realizar, viene muy atrasado, pero con ese canal Argentina une su red troncal fluvial con el mar. Hoy estamos atrapados, no podemos salir de nuestros ríos si no es vía Montevideo. No es por cuestión de que Montevideo sea nuestro enemigo, no, para nada. Pero es para entender que estamos atrapados, somos un país marítimo, vieron el mapa del país bicontinental y con la plataforma continental, pero no podemos salir. Tan atrapados estamos que hace poco, por una huelga que hubo en Chile, quedó desconectada nuestra provincia continental de Tierra del Fuego, la continental, porque la provincia incluye las islas del Atlántico Sur y la Antártida, porque tampoco tenemos ningún buque que una, argentino, bandera argentina, que una a la isla de Tierra del Fuego con el continente. Entonces por esto quedó aislada por unos días. Y no es nada en contra de Chile, tenemos que pensarnos como nosotros, incluyendo a Chile. Esto lo hicimos del Observatorio Malvinas, Río Paraná, puertos, comercio exterior, plataforma continental, pesca, Antártida, minería, litio, temas que no, por supuesto no llegaba a tocar porque no era un montón. Hidrocarburos, son otras tantas islas Malvinas que la oligarquía entregó al capitalismo inglés, parafaseando un volante que la gran agrupación Forja hizo circular durante la década del 30 y con eso la encuentran para hacer la comparación. Entonces,
tenemos que entender que tenemos un conflicto. Tenemos un conflicto. Y tenemos razones para con los británicos no dialogar nada. No tenemos que dialogar hoy con los británicos, porque nos usurpan, nos hicieron la guerra. Tenemos, además de nuestros héroes de Malvinas, las 44 razones del Ara San Juan, los héroes del Ara San Juan, también para tener siempre vigente qué pasó con el Ara San Juan. Nuestros héroes de Lanús, que dieron su vida defendiendo todo este territorio tan amplio que abarqué en el día de hoy, ¿sí? Entonces, compañeros, compañeras, perdón por la cantidad de cosas que abarqué, pero eso es Malvinas. De eso estamos hablando cuando hablamos de Malvinas, de soberanía. ¿Y se soluciona esto desde una lógica nada más de Argentina sola? No, no. La OTAN nos piensa ellos como en bloque para la dominación de los recursos naturales del pueblo argentino. Pero también son del pueblo sudamericano. Entonces tenemos que tener una proyección de defensa regional. Tenemos que tener una flota en el Atlántico Sur que sea de Argentina, Uruguay y Brasil, para que estén custodiando lo que pasa en el Atlántico Sur. Tenemos que tener control de lo que pasa en el Río de la Plata, pero eso es también a través de Argentina y Uruguay. Todo lo que sale y entra tiene que ser a través del control de los estados, soberanos y hermanos como somos. Tenemos que tener el control de lo que pasa Atlántico-Pacífico, pero eso es también desde una mirada y una proyección con Chile. No es solo, nosotros solos. No, no. Solos nos siguen dominando. Lo había dicho Juan Domingo Perón hace 70 años atrás, unidos o dominados. Pero no solo lo dijo Perón, Manuel Ugarte en 1911 escribió un libro, El porvenir de América Latina, que hablaba de la preocupación del imperio de Estados Unidos, de cómo avanzaba, y él ahí planteaba la unidad de América Latina para defenderse de eso, la patria grande. No solo eso, sino que para hacer la campaña libertadora no fue el regimiento Patricios, que se creó para defendernos de la primera invasión inglesa. Fue el ejército de San Martín, que era un ejército de Sudamérica, para enfrentarnos a ese imperio. Entonces nos tenemos que empezar como bloque regional, no como enemigos, porque nos piensan los otros como nos separan, nos profundizan en esas disputas pedorras que tenemos con los países hermanos para ellos saquearnos los recursos naturales. De lo que tiran, lo que pescan ilegalmente en el Atlántico Sur, lo que se tira, lo que tiran los buques, que está prohibido, comerían 3 millones de argentinos y argentinas. Lo que tiran 3 millones de argentinos y argentinas comerían de las mejores proteínas. Eso es falta del Estado. Cuando dice, no, Argentina controla lo que pasa en la milla 201, no, mentira. Nosotros tenemos que prohibir que pesquen en la milla 201, porque esos peces que están pescando están destruyendo nuestra ecología, están destruyendo nuestra ecología, la del pueblo argentino, la mejor proteína del mundo, que vienen a pescar de todas partes. Entonces tenemos que tener una política de proteger nuestra ecología. Y eso es no solo de Argentina, sino de la región. Y esto da volver a ejercer la soberanía de los puertos, volver a tener una marina mercante, es decir, trabajo, pensarnos como un país marítimo. Como un país marítimo. Eso es fundamental. Y en el centro de la República Argentina está la OTAN, y está con intenciones imperiales, no está con otras intenciones, para saquearnos los recursos naturales y para ejercer su influencia militar en el Atlántico Sur. ¿Cómo contrarrestamos eso? ¿Con una guerra? No, guerra nunca más. Eso está más que claro. Tengo más de 200 entrevistas a combatientes de Malvinas, a familiares, solo de combatientes más de 200. No, guerra nunca más, es tremenda la guerra. Nosotros tenemos un ministerio de defensa. Tenemos que pensarnos como defensa. Y pescar en el Atlántico Sur es ejercer soberanía y es ejercer defensa. Decirle a China, muchachos, ustedes no pueden venir a pescarse cualquier cosa porque están destruyendo nuestra ecología, eso es soberanía, eso es defensa. Y al Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, decirle, señores, hasta que ustedes no cumplan la resolución 2065 de las Naciones Unidas, ustedes acá no pueden operar nada, ningún recurso natural argentino, nada. Vuelvan a su casa, tenemos que encarecer eso. Y nunca, jamás lo vamos a dejar de hacer porque tenemos 649 razones para nunca rendirnos. Nuestros combatientes de Malvinas, ¿tenían frío? Sí. ¿Tenían hambre? Sí. ¿Hubo jefes que maltrataron? Sí. No fueron todos, pero cuando llegaron los británicos dieron combate. Los combatieron. Los que le disparaban a nuestros soldados eran los británicos.
Y lo estaban haciendo con intereses imperiales, para saquear nuestros recursos naturales. Y con esto yo había puesto el reloj, veo que me recontra fui, les pido disculpas, con esto cierro. Nuestros héroes de Malvinas, nuestros héroes de Lara San Juan, pero tenemos que pensarnos como proyección nacional, sudamericana, pensar un proyecto de país. Lo que decía Maxi es clave. Si esto no lo hablamos, si esto no lo ponemos en discusión, quizás fue mucho lo que puse, sí. ¿Pueden profundizar 1 hora cada tema? También, pero eso después se pueden organizar distintas charlas y lo pueden hacer con especialistas. Pero si no entendemos esto, nos siguen robando. Mientras el 50% del pueblo argentino pasa hambre. Nuestra comida se la están robando. Entonces, tenemos el ejemplo de nuestros héroes que defendieron la patria en 1982 contra una nueva invasión británica. Tenemos los héroes de la vuelta de obligado. Tenemos nuestros tantos héroes, mujeres y hombres, que pensaron un proyecto de país. Debemos retomar eso, compañeras, porque ya lo dije muchas veces, cierro acá porque yo puedo seguir hablando un montón. Les pido disculpas que hablé un montón, les pido disculpas que planteé un montón de cosas, pero hay cuestiones que hay que tomar. Y nunca, jamás olvidar a nuestros héroes de Malvinas. Gloria y honor a los 649 héroes de Malvinas, a los 9 héroes de Lanús, y por ellos también es hoy la charla de hoy. Muchas gracias, compañeros, compañeras, y disculpen por lo extenso. Bueno, Juan, muchísimas gracias por tus palabras. Bueno, acá toda la sala te está aplaudiendo, y más que merecido. La verdad que cuando no hay nada más que agregar es porque fue fantástico. Así que te agradecemos por esta charla clarificadora. Siguiendo un poco lo que decías vos y también lo que mencionaba Maxi, de no olvidar, de tener memoria, es un compromiso que tenemos no solamente individualmente cada uno y cada una de nosotros, sino también institucionalmente. Y voy a permitirme, antes de finalizar, compartir esta pantalla, porque como institución justamente le rendimos homenaje a nuestros combatientes todos y cada uno de los días. Y esta imagen es de hace menos de una semana, el viernes pasado, donde a través de la Subcomisión de Derechos Humanos se le entregó un presente, un reconocimiento a nuestros combatientes de Malvinas de Lanús, obviamente con la consigna de que las Malvinas, por supuesto, fueron, son y serán siempre argentinas.